y amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. A tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Uno canta es como que va liberando toda la angustia, todo el pesar y se pone más livianito, ¿no? Así que gracias a Dios por los hermanos que nos dirigen todas las semanas en la oración.
Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Ustedes saben que José nos ha pedido este mes poder estar compartiendo el libro de los Hechos, y ustedes tienen que leer el libro de los Hechos. El desafío es terminar el libro de los Hechos cuando termine el mes. Ya creo que nos falta un domingo, me parece, ¿no? Algo así. Este es el último. Ah, bien. Así que bueno, el desafío está de cómo pasan de rápido los días, de poder leer todo el libro de los Hechos. Yo quiero hoy detenerme en una historia muy linda que hizo un antes y un después en lo que fue la evangelización en aquel tiempo, ¿no? Y es la conversión de Saulo, ¿no? Como el famoso Pablo, ¿no? Y vamos a leer los primeros 6 versículos y después estaremos recorriendo un poquito más este capítulo. Así que Hechos capítulo 9. Agradecemos al Señor por el día de ayer. Nos reunimos todas las chicas aquí en la iglesia. Había algún infiltrado por ahí, pero lo dejamos pasar, le tuvimos misericordia. Mateo vino también, pero después lo tuvimos que llevar de nuevo para casa, porque Mateo quería hacer de todo. Qué lindo tiempo, hermanas, ayer. Gracias a todas las hermanas, más de 50 hermanas estuvieron aquí. Nos hemos gozado en el Señor, nos hemos divertido un poco, porque para los que dicen que los cristianos somos tristes, ¿no? Nosotros podemos divertirnos, escuchar palabras, orar juntas, y realmente me gozaba viendo cómo compartían las hermanas y hablaban y comentaban entre ellas. Así que gracias a Dios por ese tiempo, lo vamos a repetir. Vamos a leer, si usted tiene la Biblia y quiere leer un texto, del 1 al 6, ¿sí? El hermano que quiera leer un texto o la hermana que quiera leer un texto lo puede hacer. Hechos 1, 9, del 1 al 6. Amén. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente se rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Palabra del Señor. Bueno, la conversión de Saulo de Tarso marcó una etapa importante y crucial en la historia de la vida de la iglesia, y fue como una bisagra que abrió la puerta a una visión más amplia del propósito que Dios tenía dentro de su obra. Miren, el enemigo había estado atacando a través de Pablo de manera dura a la iglesia. Él tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte de los cristianos. De hecho, que era un hombre al que tenían mucho temor, los aterrorizaban, porque él no tenía problema en entrar en las casas donde había un cristiano, sacarlo, llevarlo. Tenía toda la autoridad para hacer esto, para poder matar a un cristiano. Él decía, y miren, él lo hacía en nombre de su fe, porque él tenía un concepto equivocado. Él creía que todo lo que se opusiera al judaísmo no era bueno, no era de Dios. Entonces él hacía esto, perseguía a los cristianos para defender de alguna manera su religión, ¿no? Y hasta diría que no había intereses personales en esto, ¿no? Sino este celo que él tenía por el judaísmo. Entonces uno recuerda, hay un refrán que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque a veces las buenas intenciones no alcanzan cuando los motivos son equivocados.
Y por eso Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Esto es lo que él tenía, intenciones que no eran malas, pero las acciones que él llevaba a cabo sí lo eran. Y él estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto. Qué tremendo cuando una persona se equivoca, pero encima está convencida de que está haciendo lo correcto. Y entonces él dice el versículo 3 del capítulo 8, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo. Definitivamente, ¿no? Él ignoraba cómo el diablo lo estaba usando, ¿no? Para destruir a los cristianos. Ahora, hubo un hecho en la vida de Saulo que dicen los escritores que fue crucial para él. Y fue ver la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Hechos en el capítulo 7, versículo 60, nos habla de la muerte de Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Bueno, realmente un tiempo tremendo, ¿no? Sin embargo, él cuando ya estaba a punto de irse de este mundo, la Biblia dice que vio los cielos que se abrieron. ¿Y qué le dijo él al Señor? ¿Cuál fue la oración de Esteban? Señor, no tomes en cuenta lo que esta gente está haciendo. Lo estaban matando apedreados. Y dicen los historiadores que esto ya empezó, como que clavó en Saulo de Tarso algo que él le empezó a trabajar adentro, porque siempre hay un momento donde el Espíritu Santo comienza la obra, ¿no? Y comienza a hacer esto de transformar a las personas que a veces pueden ser personas realmente malas, increíblemente malas. Y él empezó a ser aguijoneado por estas dudas y a luchar contra estas cosas. Por eso el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor lo confronta en el momento que le habla. Dios estaba esperando un momento el momento oportuno para cruzarse en el camino de Saulo. Y ese momento llega cuando él estaba dirigiéndose a Damasco. Miren, iba a un lugar muy alejado de donde él vivía para seguir persiguiendo y matando a los cristianos. No se conformaba con perseguirlos ahí cerca donde él estaba, sino que él iba más lejos. Ahora, hay una revelación tremenda en ese momento, cuando el Señor decide revelarse y presentarse ante Pablo, ante Saulo en ese momento, y cuando el Señor se revela a su vida, hay una pregunta que recorrió toda la historia, que él le hace al Señor. ¿Cuál es la pregunta que él le hace? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? Primero le dice, ¿quién eres? Pero él le estaba diciendo, Señor, sabía ya quién era. Pero le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, miren lo que es encontrarse con Cristo, ¿no? Por eso, realmente a veces los escritores hablan de que hoy vivimos en un tiempo donde hay personas que son convencidas pero no convertidas, aún dentro de las iglesias. Porque una persona que se convierte de corazón sufre una transformación en su vida. No es que la gente tiene que decir, para ser evangélico como me quedo como soy, sino que la gente mira al cristiano y dice, realmente yo quiero ser como yo quiero ser como Y eso es lo que le sucedió a Saulo, en el momento que se le presenta. Fue tan fuerte la presencia del Señor en su vida, que la Biblia dice ahí en el último pasaje que leímos, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y cuando Saulo se levanta de ese lugar, ahí se percata que se había quedado ciego, porque el capítulo sigue relatando, ¿no? Y siguiendo, pero él siguió las directrices que le había dado Dios, entró en Damasco y esperó allí hasta que el Señor le dijera qué tenía que hacer. Un hombre que siempre se había manejado
con sus propios principios, con sus decisiones, que no le había hecho caso a nadie, que había tomado una autoridad sobre sus manos. En este momento es un ser totalmente transformado, un ser que espera lo que el Señor quería. Y fue, miren, a los 3 días recién Dios le dijo cómo iba a seguir la historia, pero él se quedó ahí esperando la respuesta del Señor. Y Dios usa y le habla a un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, que se llamaba Ananías, y lo manda allí a orar por Pablo, ¿no? Porque el propósito de Dios para enviar a Ananías ante Saulo no solo era para que él ayudara a Saulo, sino también el Señor quería dejar testimonio a todos los creyentes de lo que Dios podía hacer en el corazón de los hombres. Y tanto Saulo como los cristianos iban a aprender esto. No hay persona dura. Ayer en una de los testimonios le dimos un lugar a Aurelia y ella nos contaba su testimonio. No sé cuántos años estuvo antes de bautizarse, porque ella decía, yo era dura, y el día que me bauticé el pastor dijo, uy, doblamos a esta que era dura, de tan dura que era. Pero no hay persona que sea tan dura que resista la presencia de Dios en su vida, por más dura que sea. Así que usted no tenga temor y dice, este no se va a convertir nunca, este va a ser un desastre, este no va a cambiar jamás. No hay nadie que sea tan duro que cuando se revela Jesucristo en su vida no se tira al piso y diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la verdadera conversión que vive, ¿no? Y entonces este Ananías estaba medio dudando, porque le dice, pero Dios, este hombre acababa de matar a un montón de cristianos, me están mandando. Y claro, era un ser humano, ¿no, Ananías? Pero, ¿qué le dice el Señor en el versículo 15 y 16 de este capítulo? Le dice, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, le dijo el Señor, lo que debe padecer por mi nombre. Y Ananías ahí se quedó atónito ante esta revelación, ¿no?, que le daba el Señor. Pero como él tenía ya su fe fortalecida por las palabras del Señor, fue y buscó a Pablo, a Saulo, y dice la Biblia en el versículo 17 que él impuso las manos sobre este varón. Él no sabía con lo que se iba a encontrar. Nosotros conocemos la historia, pero él no. Él decía, por ahí voy y este me termina matando. Por ahí es una trampa, por ahí pasa cualquier cosa. Pero él le creyó al Señor. Miren, cuando Dios nos habla, porque la gente dice, Dios me habló, pero a veces son más nuestras emociones que Dios me habló. Pero Dios habla, sí que Dios habla. Y cuando Dios nos habla, nos da una profunda convicción de lo que tenemos que hacer. Y no solo eso, cuando Dios nos habla para usarnos para algo. Y Él ora por Pablo. Y cuando ora Ananías y le impone manos así a Pablo, ¿qué pasó? Dice la Biblia que se le cayeron como las escamas y Pablo comenzó a ver. Hermanos, hermanas, nosotros somos llamados también. Y cuando Dios nos llama, nos capacita. Cuando Dios nos llama para que le sirvamos. Dios te llamó a este camino por algo. No sé para qué me quiere el Señor acá, la verdad. Bueno, pero tenés que empezar a encontrar el camino y el destino que el Señor le dio a tu vida. Porque Dios te llama, te capacita para que vayas y sirvas. Nosotros no hemos sido llamados para que nos pongan una alfombra y sojuzguemos a la gente y la maltratemos. No nos llamó para eso el Señor. El Señor nos llamó para servir a todos, desde los miembros, los líderes, los pastores. Para eso fuimos llamados, para servir al Señor. Dios siempre llamó a personas para capacitarlas con el fin de que llevasen a cabo sus planes. Miren, el Señor escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con Él en esta tierra, ¿no? Y aún dentro de esos 12 escogió a 3
a los cuales los comisionó de una manera especial, que eran los más cercanos. Y dentro de esos 3 estaba Juan, que fue el que más intimó, dicen los historiadores, con Jesús. Por eso es que vemos la revelación. El Evangelio de San Juan, cuando comienza de una manera totalmente distinta a los otros evangelios. Y Juan hace una revelación impresionante ahí de Jesús. Esto era dado por el Espíritu Santo a él. Y cuando usted lee Juan en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Impresionante el detalle. Ningún evangelio empezó así. La relación que Juan tenía con Jesús era una relación profunda de intimidad. Dios lo llamó con un propósito, para que él pudiera expresar lo que realmente Cristo era en la vida de las personas. Y Dios nos ha llamado a nosotros también con un propósito, y nos ha dotado con un poder especial. Eso es lo que dice Colosenses 1:27. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, dice la palabra, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, decía Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios sigue llamando y sigue dotando a las personas de esa unción y de ese poder especial. La dinámica de este ministerio que nosotros hemos tenido y hemos sido llamados por parte de Dios no radica en el grado académico que tengamos, aunque es bueno estudiar. A mí me gusta estudiar, pero el ministerio no es eso, ahí no está la dinámica. No radica en la manera en la que estemos hechos, de decir, bueno, yo tengo más capacidades, otros tienen menos. No radica en la economía. La dinámica del ministerio al que sí hemos sido llamados radica en el poder de Dios que se mueve en cada uno de nosotros para comisionarnos a proclamar el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos que estar en esa sintonía. Este es un tiempo necesario para predicar a Cristo. Tenemos que compartir a Cristo. El tiempo se acortó y se acortó. Ayer hablábamos con Andrea, decíamos, cada vez los días son más cortos. Y uno ya la semana se fue. Y ayer decíamos, qué rápido que pasa la semana. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. Que los días parece que se acortaran. Porque el Señor está a las puertas. Y es un tiempo donde la persona necesita conocer al Señor. Nuestro camino tiene que ser un camino de servicio y de consagración. Y saben, hermanos y hermanas, ese camino a veces es angosto. A veces dice que la puerta es ancha del camino que conduce a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la salvación. A veces para seguirlo vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar oposiciones. Cuando Saulo de Tarso inició su ministerio, miren, él sintió el rechazo de los judíos. Los mismos judíos que él había defendido lo querían matar. Y de la propia iglesia, o sea, de los dos lados lo atacaron. Porque salía afuera, los judíos decían, no, pero ¿qué le pasó? Ahora se enloqueció. Y la iglesia decía, no, nos quería matar a todos nosotros. Así que no le creían que el Señor realmente había convertido y había transformado su vida. Dice el versículo 26 del capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Mirá, el Señor te va a poner a gente que va a decir, nada, este va a ser cristiano. Dice que se convirtió, no se convirtió nada, no. Yo me junto con la gente bien. Pero mirá, el Señor te puede sorprender,
Porque Él puede hacer de la gente más baja y perdida un discípulo, un hombre y una mujer de Dios. Nunca desmerezcas a las personas a las que les ha llegado el Evangelio, porque vos no sabés lo que el Señor tiene para ellos. Él tuvo que vivir eso, empezó a vivir lo que eran los padecimientos con Cristo, porque ni de uno ni de otro lado lo querían. A veces el miedo nos puede cegar y nos puede impedir que podamos ver las maravillas que Dios hace en las personas, porque uno tiene ese concepto, no, este no sirve, no, este es malo, no, este yo no lo puedo usar, y nosotros no sabemos lo que el Señor puede hacer con las personas. Y solo un hombre se atrevió a hablarle a Pablo, miren, en esa situación, que fue Bernabé. Eso es lo que dice Hechos 27-28, es muy lindo este pasaje, el capítulo 9 de Hechos, porque nos va relatando toda la historia de las personas con las que Pablo empezó a relacionarse cuando conoció al Señor. Bernabé, el hijo de consolación, dicen, ¿no? Es un personaje maravilloso para predicar, Bernabé, porque no tenía grandes dotes, no parecía un hombre así muy prominente, pero Bernabé era el hijo de consolación, dicen, ¿no? Era un intercesor increíble. Donde había un problema estaba Bernabé poniendo la paz. ¿Saben que a veces no necesitamos solo a los Pablos? Necesitamos a los Bernabé. Esa gente casi anónima, pero que donde entra hace que un conflicto se detenga, hace que las personas se amiguen, hace que vuelvan a reconciliarse. Y dice el versículo 27 que Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Hace una defensa de la persona de Pablo y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor, ¿no? Ahí Bernabé le abre una puerta a Pablo. El testimonio más fehaciente de la conversión de Saulo no fue que dejara de perseguir a los creyentes, fue, ¿saben qué cosa? Que él comenzara a predicar sobre su fe. Eso fue el testimonio, es decir, ahora cambió totalmente el eje de las cosas en las que él creía. Y dice el versículo 29 de este capítulo, también hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pablo era un hombre muy preparado, que podía acceder a cualquier estrato de la sociedad, iba a saber cómo defenderse en aquellas posiciones que él tuviera. Y él se metía ahí, hablaba a la gente, le hablaba del Señor. Y entonces nos damos cuenta que este perseguidor ahora se vuelve un perseguido. Cuando quieras seguir al Señor, vas a tener oposición. Cuando quieras ser un discípulo del Señor, a veces te van a criticar, a veces te van a decir cosas, a veces te van a terminar persiguiendo. Al final, uno es cristiano, ¿para qué soy cristiano? Como me dijo una hermana. Yo antes que no conocía al Señor estaba mejor que ahora, tengo tantos problemas. Pero ahora tenés a Cristo en tu vida. Y ahora tenés una misión en tu vida. Y ahora Dios te usa. Y por eso te tiene aquí en la vida. Ahora, ¿que vamos a tener oposición? Vamos a tener oposición. ¿Que nos va a criticar a la gente? No va a criticar a la gente. Pero, ¿qué decía? El otro día compartíamos el miércoles con los hermanos. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, le pegaban, le decían de todo y ellos decían, bueno, pero no, y le decían a las autoridades, pero no les dijimos que no prediquen mal el evangelio. Y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estaban gozosos de ser castigados por amor a Cristo. Y José nos decía, a veces nosotros somos criticados y ya no venimos al piso, no venimos mal a la iglesia, sabemos que alguien habló mal de nosotros. Esta gente se ponía gozosa, decía, bueno, si no nos critican, si nos pegan, si nos llevan a la cárcel, eso era vivir realmente por Cristo, ¿no? No importa, nos gozamos en el Señor, somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Entonces esto nos hace pensar, ¿no? Qué flojitos que somos a veces ante la mirada de la gente, ¿no? Y ante las cosas que la gente puede decir de nuestra vida. La batalla de la fe, hermanos y hermanas, no ha cambiado. Es igual en el transcurso del tiempo. Es más, se ha arreciado. Tenemos que batallar en este tiempo. Y tenemos que batallar en un tiempo muy difícil. Tenemos que batallar contra 3 enemigos en especial. Contra el mundo, contra la carne y contra el maligno. Contra todo eso tenemos que batallar. La victoria sobre el mundo
se gana cuando nosotros nos separamos. No es que no vamos a hablar con la gente, nos separamos del mundo en nuestro estilo de vivir, de pensar, de actuar, de sentir. Estamos en el mundo, como dijo Jesús, pero no somos de este mundo. No pensamos como el mundo, no tenemos las costumbres del mundo, de esta sociedad que está terriblemente contaminada por el mal. La victoria sobre la carne la conseguimos cuando crucificamos el yo, el viejo hombre, ¿no? Y no manchamos nuestro testimonio, porque no hay nada como el testimonio de una persona. El testimonio es su carta de presentación, el que la gente puede decir, este realmente es un cristiano. Hemos ganado la victoria sobre nuestra carne, porque a veces uno dice, bueno, una vez me decía una hermana, tenía un carácter, no le aguantaba a nadie, y ella me decía, bueno, yo soy así, el que me quiera así, que me acepte, y si no, que no me hable. Pero nosotros hemos sido llamados a ser transformados, a decir, yo era así, pero ahora Cristo vive en mi vida. De tanto en tanto cuenta sus anécdotas Andrea cuando ella andaba, era cuchillera. Terrible. No le fueran a decir nada. Como fuera. ¿Qué te pasa? Se volvía, como dice la amiga de Israel cuando le dice, ¿qué te pasa? Y ahí ya, con lo que venga, ¿no? Antes éramos así, pero ahora, no, ahora el Señor está en su vida. Ahora el Señor la dirige. Así que eso de que somos así y que nos quedemos así, no. Somos así. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Era así, tengo estas cosas, Señor, pero en tu nombre te pido cada día que me limpies, que me las quites, que me transformes, para que yo deje de ser eso que era. No hay que sentirse orgulloso de las miserias que uno tiene. Hay que ponerla a los pies de Cristo y hay que ser transformados por el Señor. Satanás, la victoria sobre el enemigo de nuestras almas, la logramos cuando nosotros nos vestimos de Cristo y rechazamos los dardos que Él nos tira. Por eso la Biblia habla de la armadura que tenemos que tener, ¿no? Porque Él es un experto en hacernos ver que somos unos inútiles y que no servimos para nada. Él es un experto en hacernos sentir que no valemos nada, que sigamos así nomás como estamos, y total no va a cambiar nunca. Pero Él, ya cuando Cristo vino a nuestra vida, fue derrotado. Yo tenía una amiga que ella decía, cuando se enfrentaba a los problemas y a las luchas con el diablo, oraba y decía, Satanás, si vos ya fuiste derrotado en la cruz del Calvario, no tienes nada que hacer acá conmigo. Y lo expulsaba en el nombre del Señor. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Miren, eso es un grito potente de guerra de la iglesia, de victoria. El diablo no ha ganado la batalla. Aunque nosotros veamos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en el mundo, que el mal se levanta para destruir, el diablo no ha ganado la batalla. Aunque lo veamos ahí a los coreanos con los misiles y qué sé yo, diciendo, el gordito ese que dice que va a destruir todo el mundo y peleándose con Trump y todo lo que sea, el diablo no ha ganado la batalla. Este mundo no va a ser destruido hasta que el Señor no vuelva por su pueblo y se lo lleve a la gloria. Así que mentiras del diablo, él quiere hacernos creer eso. Los gobiernos del mundo legalizan el pecado y el mundo intenta seducir al pueblo de Dios con sus sistemas, sus tentaciones baratas. Pero la iglesia no tiene relación con el mundo en ese sentido. Debemos imitar al reino de Dios y no al reino de este mundo. De ninguna manera nos vamos a dejar vencer por los conceptos de este mundo. Miren, hay un audio que anduvo circulando por ahí, yo les contaba el miércoles a los hermanos, de una profesora paraguaya, que ella cuenta cómo están tratando de inculcarle a los niños desde los 4 años la sexualidad torcida y pervertida. Y hace poco Perú, ustedes habrán visto un video que circuló, cuando quisieron aprobar la ley de género, donde nosotros perdimos esa batalla, ellos salieron a las calles, miles y miles de personas. Si alguien no tiene ese video, yo se lo puedo pasar por WhatsApp.
Impresionante, hermano. Ellos le dijeron no a la ley de género. No vamos a permitir que a nuestros hijos se les enseñe en el colegio algo que vaya en contra de nuestros valores. Y la iglesia evangélica en Perú se levantó. Es impresionante ver las multitudes por las calles, miles de personas, y saben que ellos lograron frenar esa ley. Y el nombre de Dios se glorificó. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no tenemos los conceptos de este mundo. Aunque le guste o no le guste al mundo, nosotros cristianos somos personas diferentes y tenemos que luchar cada día porque el diablo retroceda. El diablo tiene que retroceder. Y donde hay un cristiano, el diablo tiene que retroceder. La victoria no la gana el enemigo, la ganamos los hijos de Dios. Una de las cosas que nos enseña la conversión de Saulo es que muchos andan camino a Damasco en este tiempo, hermanos y hermanas, por un camino de terquedad, como le pasaba a él. Muchos como Saulo caminan por el camino de la obstinación, no entienden razones, quieren hacer las cosas como ellos dicen, a la hora que ellos dicen y porque ellos lo dicen. No escuchan un consejo. Las personas tercas son las que defienden su estilo de vida o su opinión sin reflexionar siquiera si tienen razón o no de lo que están haciendo. Y lamentablemente muchos siguen este camino. Y es un camino no solo de terquedad, es un camino de odio. ¿Ustedes vieron cómo está la gente hoy? Odia, la gente odia. Tiene una cosa dentro que no se puede entender, hermanos. El mundo está todo al revés. Hay muchos como Saulo que están dispuestos hasta a matar por sus creencias, que no tienen nada que ver con el evangelio. Por otro lado, el odio es un veneno que nos envenena en primer lugar a nosotros y después va a envenenar a todos los que nos rodean. El odio es la falta de amor. En el odio hay guerras, hay conflictos y hay venganzas. El amor es lo que realmente puede conquistar al mundo, no el odio. El odio nunca conquistó al mundo. Y esta historia que la Biblia nos relata, hermanos y hermanas, es una historia de amor. Sentir odio es como dar coces contra el aguijón. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Ese camino nos hace daño a nosotros mismos. Jesús quería que él entendiera, esto no es bueno para vos, ni te va a ayudar, ni te va a bendecir. El poder debe ser utilizado, porque a la gente le gusta el poder. Ahora en este tiempo a todo el mundo le gusta el poder, pero el poder tiene que ser utilizado para el bien de los demás, no para propios fines, para fines personales y egoístas. Y el mejor poder que puede beneficiar a la gente en este tiempo, hermanos y hermanas, es el poder del Evangelio de Jesucristo. Casi todos tienen preguntas que querrían preguntarle a Dios. Hay un estudio Gallup de hace algunos años donde se le pidió a las personas que escogieran 3 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que usted más querría preguntarle a Dios? Y hubo 5 respuestas de preguntas que sobresalieron de otras. La primera era, ¿algún día habrá paz mundial duradera? Esto es lo que preguntaba la gente. En segundo lugar, ¿cómo puedo ser una mejor persona? En tercer lugar, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? En cuarto lugar estaba una pregunta, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Y en quinto lugar, la última pregunta decía, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Y a veces es extraño que la gente pregunte. ¿Saben que todas estas preguntas están contestadas en la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta. Pero hermanos y hermanas, estas no son las preguntas más importantes que nosotros podríamos hacer. Saulo hizo la pregunta correcta. En primer lugar, le preguntó, ¿quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde. Recién cantábamos, me humillo ante ti. Y debemos preguntársela al Señor. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios. Y Él puede contestar nuestra pregunta.
Y la segunda pregunta importante que Saulo le hizo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pocos osarían realmente hacerle esta pregunta a Dios, porque saben, el Señor por ahí nos puede pedir cosas que nosotros no queremos darle. Decirle qué quiere que yo haga al Señor es como decirle a un pastor: pastora, ¿quiere que le ayude en algo? No me lo digan a mí porque yo le encuentro enseguida algo que ustedes van a poder hacer. Pero Saulo dijo eso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos y hermanas, a veces estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan. Y nuestra mirada está siempre: este no hizo esto, este no hizo el otro, este no dice aquello. Pero el corazón que realmente se rinde al Señor no mira lo que el Señor quiere que hagan nosotros, sino que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la pregunta sigue siendo esa: ¿puede el Señor contar con nosotros? El Señor puede contar con usted, puede contar conmigo. ¿Está usando usted su potencial para la gloria de Dios y para el beneficio de este mundo y de su iglesia? Yo creo que es hora, hermanos, de que nos pongamos a trabajar fuertemente y anhelemos sentir ese poder transformador como lo hubo en la vida de este hombre, Saulo de Tarso, que se transformó en Pablo, y que cuando se aferró a la fe y al Evangelio, la vida de él fue totalmente cambiada y su vida fue para glorificar el nombre de Dios. El tiempo que el Señor te tenga en este mundo, tenés que preguntarle: Señor, ¿qué querés que yo haga? Por eso quiero hacer muchas cosas, pero vos tenés algo más para mí. Por eso quiero ir por acá, pero vos querés que yo vaya por allá. Y a veces nosotros fracasamos en muchas de las cosas que hacemos porque no le preguntamos al Señor. No le decimos al Señor: Señor, ¿qué quieres realmente de mi vida? Y creo que esa es una buena pregunta para hacerle hoy al Señor, y para que dejemos que el Espíritu Santo la responda en cada uno de nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie y orar al Señor.